vuelos a 10.000 metros. Noticias, estrategias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación. Con una mirada crítica y curiosa. Comenzamos. Muy buenas a todos. Hoy vamos a viajar por la historia y el futuro de los productos premium de las aerolíneas, la Premium Economy, la Business y la primera clase. Veremos cómo nacieron, quiénes fueron los primeros y cómo han ido evolucionando desde los primeros jets hasta los vuelos ultralargos que están por venir. Además, explicaremos qué es exactamente cada uno de esos productos, en qué se diferencian y pondremos ejemplos concretos que están volando a día de hoy, desde las suites de primera clase más exclusivas hasta las cabinas de business más avanzadas y los asientos de Premium Economy que están marcando tendencia. Hablaremos también de números, entendiendo cómo se está reorganizando la rentabilidad de cada avión para finalizar analizando las tendencias del mercado. Un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de lo que significa volar en modo premium. Desde Madrid somos Gerardo, Lucas y David. Y vamos a empezar con un breve repaso por la historia, y es que en los primeros años de la aviación comercial no existían clases. Todo el avión era premium por definición. Los vuelos eran caros, lentos, ruidosos. Los interiores estaban amueblados casi como un salón. Las aerolíneas ofrecían servicio de mesa, una vajilla real y un trato personalizado porque el pasaje era pequeño y muy selecto. Hablamos de los finales de los años 40, principios de los 50, cuando los grandes modelos de pistón como el Douglas DC-6 o el Lockheed Constellation marcaron ese estándar de lujo aéreo. En el canal, de hecho, tenemos un vídeo en que entramos en detalle en estos servicios. Lucas, tú nos cuentas cómo eran aquellos vuelos maratónicos. Sí. Os recomendamos echarle un vistazo porque es súper interesante a lo que significaba hacer vuelos tan largos en condiciones que hoy consideraríamos precarias, diría. Un capítulo muy muy bonito, porque pasamos desde el inicio de la aviación comercial y cómo se va democratizando el billete de avión. Y es que lo que nadie se imaginaba es que ese concepto de exclusividad estaba a punto de cambiar para siempre. En los años 50 llegaría un gran giro para la aviación con la introducción de los jets comerciales. En este caso, viniendo de Boeing y su 707. En 1958 llegaba a Pan Am ese primer jet. Este avión reducía los tiempos, aumentaba la capacidad y bajaba los costes. ¿Qué significó esto? Que de repente volar empezó a ser accesible para mucha más gente y de ahí surgió la necesidad de diferenciar al pasajero que pagaba más por comodidad. Y es entonces cuando nace esa primera versión de lo que sería una primera clase, habiendo sido el precursor de esto Pan Am precisamente. ¿Qué tenían en esa primera clase? Pues menús diseñados por chefs, bebidas premium y era pues una parte independiente del avión para esos clientes que estaban dispuestos a pagar más. Y le seguirían TWA en Estados Unidos y BOAC aquí en Europa, que a día de hoy sería British Airways, que también buscaron elevar ese concepto de exclusividad y crear cabinas diferenciadas muy enfocadas en este caso también a los ejecutivos. Con esto vemos que la llegada del jet también cambió ese ambiente a bordo. Más gente, más estrechez y por tanto más demanda de un espacio reservado y confortable. Una idea que sigue muy vigente hasta este día. Pero realmente los años 70 son los que cambiaron la aviación y la industria para siempre, con la llegada por supuesto del 747. En 1970 Boeing lanza este nuevo modelo de avión y su gran tamaño permitió que las aerolíneas jugaran con el espacio de formas mucho más creativas. Pusieron salones en la cubierta superior, bares a bordo, cabinas diferenciadas y claramente segmentadas. La primera clase entonces se convertía en un producto ya aspiracional y la Economy empezó a llenarse, a pesar de que ese primer modelo de 747 tenía aproximadamente 200 y pico asientos de Economy, pero bueno, ya hablamos de que abría la aviación a muchas más personas. Claro, es que en esa época, no sé si se acuerdan de los videos, la gente se vestía de traje, llevaban sombrero para volar, iban vestidos como si fuera una boda. Entonces, el día que se
democratizó y se empezó a abrir más la aviación a todo el mundo, pues lógicamente el economy tenía una demanda brutal porque ahora más gente podía volar, porque en ese entonces pues era exclusivo. Si tú habías volado, eras de otra clase en esa época. Era como... Sí, totalmente. Era un Estaba muy sinónimo marcado, de lujo claro. absoluto. También la tecnología que fue acortando las horas de vuelo, que hacía como más difícil justificar precios más altos, porque el precio, o sea, la experiencia de vuelo al final también era más reducida en tiempo, entonces era más difícil justificar precios altos. Todo eso, de eso desde el punto de vista intangible. Luego está la parte de, pues bueno, de toda democratización que lleva el avance tecnológico, el aspirar a volúmenes de mercado más grandes, gracias sobre todo a este avión. Poco cosas que hemos comentado en ese episodio y que son muy interesantes porque la cabina, las cabinas premium, ¿no? Ya no solo la business, sino todas las premium, evolucionaron a medida que toda esa democratización del billete, pues bueno, más que evolucionar, se fueron transformando. Sí, yo no me imagino volar, no sé, más de 10 horas, 16 horas o 20 horas con corbata, traje, todo apretado, Totalmente. ¿no? Suena un poco incómodo, Sí, que pero además eran otras ellos, épocas. Esos vuelos tenían que hacer múltiples paradas. Entonces yo no sé, bueno, no tengo ningún, No me consta. no me consta o por lo menos ninguna historia de cómo lo hacían, pero no sé si es que entiendo que no, que se cambiaban durante el vuelo como se hace ahora, yo creo que no, pero Es una muy buena pregunta. igual es simplemente la moda, ¿no? Un buen perfume y a volar. Yo creo que igual era un tema cultural de la época, es la moda, pues tú sigues con la moda y sí hay que sufrir un poco porque todo el mundo va igual. Pero ahora pónganse a pensar que un vuelo de largo recorrido cuando han visto una persona de traje. Es muy raro. O sea, si no es Sí, un vuelo no. corto de negocios, no hay nadie. Bueno, y por eso vemos que en Claro. las clases premium se incluye siempre ese pijama, Claro. porque es que, claro, es lo más cómodo. Claro. Y relacionado con lo que has dicho Sí. de que la gente fuese bien vestida, algo muy curioso es que esta semana yo creo que, claro, la aviación se ha transformado en lo contrario. Hemos pasado de los trajes a los chándal. Por no decir Y- cosas Pues sí. fuera de... Y esta misma semana Ya. el secretario de Transportes en Estados Unidos, Mm, sin ser demasiado explícito, animó a la gente a vestirse de manera más apropiada de cara a volar. Porque claro, Estados Unidos, bueno, a ver, en Europa también pasa, pero en Estados Unidos los chandas, las chanclas, este tipo de cosas, los crocs. pues el secretario le instaba a la gente a que se vistiese un poco mejor, pero bueno, como algo anecdótico simplemente. Entramos justamente en un intermedio en los años 70 y es cuando de la mano de British Airways llega lo que hoy conocemos como la Business Class. La lanzó en el año 78 y la llamó Club Class para sus vuelos transatlánticos, especialmente su servicio de Londres a Nueva York. Y rápidamente en esa misma década le siguió Qantas, Pan Am en el 81 y KLM y Lufthansa también en esos años 80. El objetivo estaba claro, ofrecer algo mejor que Economy, pero más barato que First. Una idea tan poderosa que evidentemente acabó transformando toda la economía de las aerolíneas porque ya hablábamos de 3 clases. Y entonces ahora quiero traer un par de vuelos que han sido icónicos porque eran realmente lo más exclusivo que después de esos años 40 y 50, que los precios eran altísimos, ya cuando todo el mundo o mucha gente, mucha más gente tenía acceso a volar, pues seguían existiendo productos premium que estaban al alcance de unos pocos. El primero, por supuesto, el Concorde, que se lanza en el año 76 y realmente sería la cúspide de ese producto premium. Una velocidad supersónica en Londres-Nueva York en aproximadamente 3 horas y media. Una cabina que era para 100 pasajeros. Es verdad que los asientos eran bastante incómodos. Pero Sí, porque era demasiado... El fuselaje era un muy tubo... estrecho. Era como un cigarro. Sí, de hecho es que en la parte trasera del avión, incluso los que a lo mejor no somos tan altos, te chocabas con el techo. Ya, ¿no? Yo no rechazaría la No, experiencia. hombre. igualmente. Y luego, por supuesto, que tenías ese servicio exclusivo, catering de primera, un champán, y es una clientela que desde luego era muy exclusiva, Sí. incluía CEOs, celebridades, políticos. Sí, está la famosa anécdota de, no sé si es cultura popular y que realmente es mentira, pero o sea, la anécdota de que Phil Collins hizo un concierto en Londres
cogió el Concorde y se fue a Nueva York e hizo el concierto en Nueva York, todo en el mismo día. ¿Ah, sí? O al revés, no sé, creo que es al revés. Pero bueno, fue la historia. No la conocía. No, a ver, desde luego que hablamos de una época muy Wow. especial. Yo ayer también veía el caso de uno de los pilotos del Concorde que él decía, yo iba y dejaba a mi mujer en la estación de metro en Nueva York, me iba a Londres y luego volvía como pasajero. Por la tarde cogía el coche en el aeropuerto y iba a recoger a mi mujer. Oh, qué matada, ¿no? O sea que, bueno, No sabes ni pero... dónde estás al final. Bueno, pero es que al final las sumas serían en torno a 8 horas, que es Ya. una jornada laboral. Y él, la vuelta, claro, iba como pasajero. Ya. Entonces, ¡buah! Increíble. O sea, Ojo, pensar que... Ojalá podamos volver a ver eso. Bueno, ya hemos hablado de ese tema en un Sí. video, pero ojalá que eso se repita porque es una experiencia muy chula. Sí. Pues sabemos que British Airways y Air France fueron las únicas que operaron Sí. este avión y desafortunadamente una combinación de costes y preguntas sobre la seguridad después del accidente que hubo en 2001 acabaron cancelando el servicio en 2003. Porque bueno, acabó siendo ese símbolo último de estatus. Sí. Y algo más reciente, el vuelo BA1 que operó entre 2009 y 2020. Este era un servicio de British Airways, un A318, un avión que ahora apenas se ve, que estaba configurado solamente con 32 asientos de business. Era un servicio que salía desde London City, un aeropuerto que está en medio de la ciudad. Entonces, este sí que era un servicio muy enfocado a ejecutivos. Y bueno, y el hecho de partir de London City, pues hacía que los tiempos de traslado hacia el aeropuerto fueran mucho más cortos que pensando en Heathrow o Gatwick, por ejemplo. Pues este vuelo tenía una parada técnica en Shannon para dos cosas: repostar y por otro lado para que los pasajeros pasaran la inmigración. Esto significa que cuando llegaban a JFK en Nueva York es como si llegaban en formato vuelo doméstico. Entonces salían del terminal y a sus reuniones y a sus cosas. Entonces, bueno, era uno de los servicios definitivamente más exclusivos de Europa que finalmente fue cancelado en el año 2020 por la caída de demanda de la pandemia, aunque Sí. es verdad que ya se hablaba de que muchos de esos vuelos iban con una capacidad de aproximadamente el 50%. Tenía un problema y es que British Airways solo tenía un avión, solo, y entonces, claro, si a ese avión le ocurría algo, tenían que cancelar el servicio. Los últimos billetes se vendían en torno a $6.000. Yo creo que, bueno, es una experiencia muy, para ese público muy concreto, muy divertida. También la parte de la inmigración en Shannon, donde se supone que muy práctica, que se ahorraba tiempo en las colas en Nueva York, pues bueno, también era positivo. Aunque, bueno, también hay un tiempo que inviertes en Shannon, ¿no? Pero se supone que en el cómputo general del vuelo algo tenías que ahorrar, si no, no compensaba mucho con el vuelo normal. Claro, un win-win, un win-win. Yo creo que esa Totalmente. exclusividad de 28 pasajeros es lo más cercano que existía entonces a un vuelo privado. Pues la aviación premium nacía en su momento no solo por la necesidad, sino también puramente por el negocio. Y una de las historias más interesantes en este respecto es la del nacimiento del sistema Sabre. Y es que a finales de los 50 un ejecutivo de IBM coincidió en la cabina de primera clase con un directivo de American Airlines. Y de allí, en una conversación, surgió la idea de crear el primer sistema de reservas informatizado, que evidentemente transformó la industria, porque ya eran años en que la demanda estaba creciendo y todo se tenía que hacer con papel. Y entonces, bueno, eso evidentemente a las compañías aéreas les significaba muchos problemas. Pues entonces vemos cómo esta primera clase era un espacio donde se mezclaban ejecutivos, políticos, celebridades, y esas oportunidades de networking en el aire pues iban surgiendo. Y ese networking sigue vivo a día de hoy en, por ejemplo, el bar del A380 de Emirates, por ejemplo, o de Qatar, diseñados más allá de servir cócteles, sino para fomentar la conversación y la relación entre pasajeros premium, que bueno, que es algo que también busca parte del pasaje.
Está bien, o sea, si tú estás dispuesto a pagar ese boleto, algo te tienes que llevar aparte. O sea, si te sientan al lado el CEO de una empresa y tiene relación con tu empresa, pues es una perfecta ocasión para hacer negocios, ¿no? Sí, sí. Bueno, compartir experiencias, impresiones y quién Y, sabe qué pueda y en surgir. aquellos años Claro. que era incluso más exclusivo Claro. coger un avión y en primera clase, pues la gente con la que te Claro. cruzabas, la que se sentaba al lado, sin duda era en general yo creo que muy top. Ahí está la clave, la frecuencia. Porque si tú vuelas mucho, vas a coincidir con las mismas personas. probabilidad, o sea. Entonces, bueno, yo hace años frecuentaba mucho el AVE en una ruta española y entonces llegaba... El tren. El AVE, ¿no? Sí, el AVE, el tren. Ah, vale, Y, vale. No, ¿Esa aerolínea cuál es? pero no, o sea, que el ejemplo es otro medio de transporte, pero es similar en el contexto de que al final acabas viendo a las mismas personas Sí. y con alguno hablabas. Entonces, pues bueno, en este sentido es el mismo. Pues ya en los años 90 llegaba lo que hoy conocemos como Premium Economy, de la mano de EVA Air, la aerolínea taiwanesa, con el producto que llamó Evergreen Class. Más tarde llegaron Virgin Atlantic, también en los 90s, British Airways la introducía en los 2000 y Lufthansa Air France a partir de la década del 2010. Y hoy, por supuesto, Premium Economy es un producto que existe casi en todas las grandes aerolíneas del mundo. Y respondía a ese hueco de viajeros frecuentes que no querían o no podían pagar por business todo el tiempo y ya también se metía en el segmento de pasajeros de ocio que buscaban comodidad para vuelos más largos y empresas que buscaban tarifas intermedias para viajes corporativos. Y ya como último elemento de la historia, yo creo que no concibiríamos las cabinas premium sin el A380 a día de hoy. Y es que desde que entró en servicio en 2007 abrió posibilidades que eran casi inimaginables. Recordemos que ya el 747 estaba de salida en la gran mayoría de aerolíneas y el 380 habría la posibilidad de nuevo de traer servicios realmente premium. Por ejemplo, esos lounges que aparecieron por primera vez en Emirates en el año 2008 y luego también en Singapore Airlines, en Etihad. Me parece que también en, por ejemplo, Virgin Atlantic los tuvo, no en el 380 porque no ha operado este avión, pero por ejemplo en algún otro avión de fuselaje ancho también tuvieron un pequeño bar y demás que acabaron quitando por rentabilidad. Y yo creo que lo más importante que trajo el 380 fueron las famosas duchas a bordo, en el caso de los shower spas de Emirates, que permitía a los pasajeros ducharse en esos vuelos más Por largos. 5 minutos era, ¿no? Una cosa así. Realmente a día de hoy solo hay dos aerolíneas que te ofrecen ducha, que es Etihad en la Residence y, bueno, eso lo comentaremos más tarde, pero y Emirates, y no sé si son, yo creo que igual simplemente son 5, sí, en Emirates y luego en Etihad por ser la Residence, que es un producto... Está dentro de tu habitación, Sí, porque está dentro. la de Emirates es para todo. Pues sí, que por contextualizar, la Residence es el único producto de la aviación comercial que está por encima de la cabina primera clase. Es como lo más top de lo top, ¿no? Es como tener tu propio apartamento dentro pues bueno, dentro del avión. Tienes tu salón, tu habitación y tu baño propio con ducha. Entonces ahí yo creo que tienes unos minutitos más de agua. No está mal. En Emirates son 5 minutos. Sí. Eso. En Emirates son 5, pero creo o sea, quiero decir, de agua como tal, el grifo abierto. Sí. Luego puedes ir parándolo O sea, que y es para estar ahí. Pero es abdominal. verdad que de agua como tal tienes 5 minutos. Es para quitarte la mala cara rápido y vamos. O sea, no es para quedarte ahí la verdad eternamente. Que es un producto maravilloso. Correcto. Pues nada, vamos ahora entonces a hablar de realmente las diferencias entre esos productos, porque en los últimos años pues se ha, yo creo, borrado un poco esa línea entre, por ejemplo, lo que es First, lo que es Business y bueno, y el surgimiento de ese Premium Economy. Claro, bueno, ahora les voy a contar un poco más qué productos hay realmente, como dices David, cómo se juega con el espacio dentro de la cabina, porque en la cabina de avión es un mix de productos distintos que cada uno intenta exprimir cada metro cuadrado del avión, claro, hay que hacerlo rentable, porque si no esto no tiene sentido. Y sobre todo, lo importante, cómo se decide cuántos asientos la aerolínea, el fabricante, va a destinar a cada cabina. Es decir, cuántos van a ir de First, cuántos van a ir de Premium Economy, cuántos van a ir de Business. Y al final, lo que sobre, como siempre, Economy, ¿no? A ver cuántos caben en Economy.
Yo creo que voy a empezar un poco describiendo un poco Economy. Ya mucha gente sabe cuál es Economy. En muchos lugares tienen otros nombres. Pero bueno, tenemos la clásica en una aerolínea bandera, que es, bueno, ponemos Iberia, no sé, puede ser Avianca, que el pitch típico suele estar entre 30 y 32 pulgadas. Eso es, que es lo que te separa la rodilla con el asiento adelante. O sea, cuánto espacio tienes para moverte. Tenemos la Economy densificada, que ya creo que muchos la conocemos, que es la clásica de Ryanair, que ahora con los Slim Seats, pues obviamente caben más asientos y la idea es densificar más la cabina. O sea, entre más asientos caben en una cabina, lógicamente, pues más rentable es el avión. Entonces, esa es la Economy densificada y ahora lo que estamos viendo de moda, que son los asientos que tienen extra legroom, que bueno, de toda la vida existen, que es la salida de emergencias, la primera salida o La primera la fila. primera Sí. fila, que tienes un poco más de espacio y juegan con ese, por así decirlo, ese espacio para vendértelo ligeramente más caro como como Claro que siempre había auxiliar. existido de toda la vida esos Claro. asientos con más espacio. La diferencia es que antes no se vendían, no tenían nombre y no se vendían. Claro, entonces antes era full economy, ahora es economy, economy plus, extra legroom, muchas empresas lo llaman de diferente manera, pero la idea es exprimir ese ancillary al máximo para hacerlo lo más rentable Y posible. que tiene todo el sentido del mundo, Claro. porque realmente, aunque antes, o sea, el error era, era hace años, porque todos los Totalmente. asientos no eran iguales, todos los asientos de un avión no son iguales, entonces a nivel de experiencia del pasajero, entonces tiene todo el sentido del mundo de buscar, de que esas pequeñas diferencias, pues oye, expresárselas, comunicárselas al pasajero, siempre con ese valor añadido real que tiene y que si el pasajero está dispuesto a pagar esa diferencia, pues que opte a un producto ligeramente mejor. Esto se dieron cuenta, caso anecdótico, con mapas de calor, por donde la gente empezaba, obviamente se vendían los primeros asientos. Lógicamente, tú vendes primero, extra legroom, salida primero y no seas el último de la fila, en que te tardas a veces, puede ser de 40 a una hora en salir del avión. Si va muy lento la parte de descarga de pasajeros, pues vieron que esos asientos se vendían más rápido y lógicamente pues vieron negocio. Luego, siguiente producto, que David ya lo mencionó, el Premium Economy. No sé si mencionaste quién fue la primera aerolínea que puso el Premium Economy. Creo que sí, ¿no? Sí, EVA Air. Eso es correcto. Entonces, Ujú. ellos fueron los pioneros, por así decirlo, en introducir el Premium Economy. Y si mucha gente no sabe qué es Premium Economy, es muy similar a Economy, pero tienes unas ventajas. Que tu pitch puede llegar a entre 37 y 40 pulgadas, o sea, tienes mucho más espacio. En algunas aerolíneas tienes configuración 2, son dos asientos, cuatro en medio y dos en el lateral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salida a los baños son más fáciles, entre comillas, que una configuración 3-3-3, que son tres asientos en los laterales y tres en medio. Y aquí hay algo que es bueno mencionar, es que hay aerolíneas que tienen el mismo menú y hay aerolíneas que sí tienen un menú ligeramente más elevado o ligeramente puedes tú seleccionar lo que quieres. No voy a entrar tanto en detalle, Lucas nos comentará un poco más, pero simplemente para separar los diferentes productos, que es el Economy básico, el Premium Economy, que es ligeramente más espacio, el menú puedes seleccionar ligeramente mejor. Y bueno, luego ya damos el salto a Business, porque Business, como sabemos, pues es la típica cama que se puede reclinar, pero a nivel layout típico suele ser 1-2-1. ¿Por qué? Pues salida al pasillo inmediato. No tienes que tocar a nadie, no tienes que ver a nadie y tú sales directamente. Yo creo que eso Yo creo que es la tendencia más es la tendencia. importante desde Correcto. hace ya a lo mejor pues casi una década, porque el problema de la business, bueno, el problema, Bueno, las configuraciones más antiguas de business es que correcto. aún así para tener acceso al pasillo tenías que Saltar una persona. sí. Ese es el antiguo Es business. por ejemplo, el antiguo business de Emirates que tenía en el medio tres o cuatro. Creo que sí eran tres Y business. entonces, claro, coincidías ahí en un producto, se supone más de exclusivo, y estás ahí al lado de tres personas o de dos que no conoces de nada. Entonces, bueno, Ha habido muchas configuraciones extrañas en business a lo largo de la historia. Sí. No sé si era, yo creo, Virgin Atlantic, que tenía unos asientos que miraban unos a Sí, creo que otros, sí. pero era terrible porque, claro, era como si yo estuviese mirando a Gerardo durante todo el vuelo. Imagínate que te toca Que un loco. optimizaba mucho el espacio, es verdad, pero bueno, era extraño. Sí, a lo largo del tiempo creo que ha evolucionado a mejor. O sea, como dices tú, Lucas, o sea, antes tenías que saltar a una persona y eso ya
invadía tu privacidad, por así decirlo, cuando estás pagando un billete que era bastante caro. Entonces, la evolución y de hecho Por ponerle justo... pegas a los Sí, sí, productos, sí, porque bueno, estamos hablando de que igual, pues eso, tenías más que nada yo creo que tu cama, claro, que eso es yo creo la estrella del producto business, claro, y luego pues los menús buenos y demás, pero sí que es verdad que bueno, las claro. cosas han mejorado mucho. Por poner aquí un comentario, que ahora la tendencia es hacer una mini fusión entre una business clásica y una first, que es hacer un cubículo cerrado. Bueno, no del todo, pero llegas a tener una, ¿cómo le llaman? Una mampara que Sí, separa el de al lado con la derecha para tener más privacidad, y entonces hay muchas que ya lo están probando, como Ana, con The Room, la nueva Polaris, creo, de United, que ya son cubículos separados, pero entra dentro de business, no llega a ser el first class de toda la vida. sí, había sido siempre como, o es un Sí, reclamo del pasajero que quiere estar lo más privado posible, correcto. Entonces, que no le vean. y la tendencia es hacia allá. Ya David nos contará un poco más eso, hacia dónde van las tendencias. El producto First, que ya sabemos todos, que no todas las aerolíneas lo tienen. Hay muchas personas que, de hecho yo curiosamente he hablado con gente que no es tan friki y no saben, piensan que business es first. Y Ujú. no, hay algo Sí, más. es algo Dicen, ¿cómo, bastante común. cómo que hay algo más? Sí, les mando un video típico de la residencia. Esto es first. O sea, la diferencia es bastante marcada. Al final cada cabina es un espacio, te cobran por ese espacio, pero bueno, hay que rentabilizarlo, ¿no? Eso no es de gratis, o sea, mover ese tipo de asientos cuesta bastante. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo se decide cuántos asientos van a poner? A ver, aquí hay de todo. Primero, las aerolíneas siempre o el fabricante tiene una base, ¿no? Por especificaciones del avión, cabina, y ellos te van a decir una configuración ideal. Y también las salidas de emergencia Correcto. es lo que más limita la capacidad de Sí. un avión. Lógicamente ellos te dicen, te caben máximo 300, pero le dan diferentes tipos de configuraciones y ellos eligen Ujú. cuál es el más óptimo para ellos o para qué ruta lo van a aplicar. Entonces, esto depende de mucho y los materiales que van a usar, o sea, hay muchas cosas que van por detrás que parece fácil y uno desde fuera piensa que el fabricante ya le dice, esto es lo que hay, tú escoges los colores y listo. No, o sea, por detrás está el tipo de ruta que van a volar. Por ejemplo, si es una ruta muy corporativa, lógicamente tiene que ir cargada más la cabina hacia business que hacia productos más economy. Entonces puede ser un poco más densificada la cabina en cuanto a business y premium economy para rentabilizar más. Ejemplo, un Londres-Nueva York son rutas muy de business. Entonces, por lo general, las aerolíneas que vuelan esas rutas suelen tener más cargadas las cabinas business y premium economy. También el pasajero está dispuesto a pagarlo y las empresas que pagan por esos boletos, pues les da igual cuánto cueste. Mientras llegue cuando tenga que llegar y llegue cómodo, fresco para la reunión, eso es una Sí, lo maravilla. vemos. Por Correcto. seguir usando ese ejemplo, Sí, no tiene nada que ver el 350 que vuela el París-Nueva York tal que cual. a lo mejor el que vuela el París-Santiago de Seychelles Chile. o Seychelles, rutas más O vacacionales. porque claro, el pasaje, la configuración del pasaje es bastante distinta. Ejemplo, aquí en España, Iberojet va full casi economy, casi todo el vuelo es economy. ¿Tienes algunas premium economy? No, no he volado, Sí, pero me justo, suena. sí, tienen creo que dos o tres, porque como Como, las cabinas claro. están separadas al mismo tiempo, Entonces, entonces creo que me parece que habrá como tres filas o no, así no hay tanto, de Premium Economy. correcto, no hay Bueno, Premium. tanto, porque no hay demanda business, porque Ujú. van a volumen, van a llenar cruceros, van a Ujú. llenar hoteles. Entonces, las aerolíneas habrán pedido así, en este caso Airbus, el avión así, con esa configuración. Me Entonces, parece que el 350 Iberojet, por ejemplo, son casi 400 pasajeros. 450 por ahí, más o menos. Es Sí, una Por ahí. hay bestialidad. casos también como el A380 de Asiana, la aerolínea coreana, Full que economy. también, no sé si full economy, pero creo que eran una barbaridad, 500, era el más desinficado. Y luego pues el 380 de ANA, que los tiene 380, que hacen la ruta a Hawái. Sí. Y estos 380 son muy curiosos porque crearon un producto nuevo en Economy, que es que tarifican toda la fila de medio como si fuera una cama. Entonces, un poco para Ah, sí, Ah, sí. wow. El Sky Couch. el Sky Couch, algo que creo que Air New Zealand también ha Sí. copiado y que es una manera también de, justo porque ese nicho de mercado de ir a volumen, como dices tú, de ir a Sí. familias, pues oye, pues ya ni siquiera ni es Premium Economy, ni Un es, producto nuevo, entre es comillas, diferenciar también mucho. que, oye, pues yo te puedo vender todas las filas y sí que es una manera muy creativa
a nivel de innovación para, oye, adaptarse a tu público y a esa ruta, mercado en concreto para el que ese avión está adaptado. La verdad es que es súper interesante y eso, maneras en que realmente se exprime la rentabilidad de asientos que, por ejemplo, porque seguramente iban a ir vacíos. Seguramente. Bueno, de eso ir vacíos, pues vendes como un Skycoach. Claro. El segundo punto de cómo eligen cómo hacer el mix de cabina también viene marcado por la demanda histórica. O sea, van viendo rutas que tienen más business, tienen más economy, y esos aviones los piden para ciertas rutas para colocar ese producto. Y también lo que la gente está dispuesta a pagar. También va marcando ese mix entre demanda y lo que paga la gente, porque lógicamente se vende más rápido un economy que un business, dependiendo de la ruta, o al revés, se vende más rápido el business y luego el economy solo es a rellenar. Entonces, aquí también las aerolíneas pues simulan modelos y quitan 2 filas, ponen 2 filas y van viendo cómo van mezclando ese producto y viendo cuál es lo más óptimo y lo mejor para la ruta. El tercer punto es la competencia y el posicionamiento de la marca también, es lógico. Si British Airways te pone, me lo invento, full business en un 350 y se llena en el típico Londres-Nueva York, pues va a venir otra aerolínea, va a venir Virgin Atlantic y va a querer hacer algo similar. Va a ser una combinación de, pues mira, si aquí hay demanda y hay oferta y hay demanda y se está cumpliendo y estamos viendo que las rutas van bien porque hay datos que son públicos en el aeropuerto, pueden ver que esa ruta puede pedir un avión que sea full business, perdón. Entonces es un ejemplo, la competencia también marca mucho qué producto vas a ofrecer. Y tenemos algún ejemplo también interesante de aerolíneas que en tiempo real ajustan la capacidad entre economy y business, porque bueno, aquí en Europa que al final los asientos de business son iguales que economy, simplemente con el asiento en medio bloqueado, pues van moviendo la cortinilla simplemente. Eso es verdad, ¿eh? Eso entra dentro del punto 4. En función de... perdona, me he adelantado no, entonces. Pero es que es algo muy interesante porque, claro, a lo mejor la demanda de business no es la misma de, no sé, de París a Londres, claro, que de Londres a Bucarest. No sé, por poner un ejemplo raro. Aquí en realidad el producto es el mismo, simplemente el asiento de en medio en muchas aerolíneas suele ir vacío. Entonces, pero bueno, la cortinilla en algunos aviones permite moverla, en otras no. Entonces, por eso el punto 4 son las limitaciones físicas y técnicas. O sea, físicas en cuanto también la gravedad del avión, lo que dijiste tú, las salidas de emergencia, los lavabos, los galis, todo esto te condiciona cómo vas a distribuir esas plazas de business o economy. Un ejemplo claro, Air France, la Premier, ¿no? Bueno, Lucas nos hablará exactamente de ese producto, pero bueno, estos son aviones que ya han visto que hay demanda entre Francia y Nueva York, Tokio, Los Ángeles, por productos First. Entonces han pedido ya los aviones 350 nuevos con unas configuraciones que están muy chulas. Pasando de cómo se diseñan las cabinas, cómo eligen cuántos asientos asignar por cada tipo de producto, vamos a bajar y hablar un poco de las marcas de los asientos y los fabricantes. Porque detrás de cada asiento pues hay un fabricante que se especializa en ciertos tipos de productos, en camas para business, asientos de economy para volumen, pero bueno, de hecho, lo comentaste la otra vez, David, cambiando un poco el giro, que son muy pocas empresas que se dedican a hacer asientos de aviones. Y también esto no es un problema, pero llega a ser un poco agobiante para las aerolíneas que piden asientos. A ver, crea un cuello de botella. Exactamente. Por ejemplo, el que existe actualmente, que hay una demanda de productos muy específicos y pues a veces a esos fabricantes, al ser menos, sí, y tampoco van a adaptar su capacidad a picos de demanda. Claro. Entonces, bueno, que hay aerolíneas, hemos hablado, que tienen aparcados sus aviones. Hablamos del caso de American Airlines. Sí, porque no tienen asientos. Correcto. No llegan a ser monopolio, porque hay varias, pero sí que las mejores están marcadas. Y las voy a ir nombrando para ir conociendo cada una, porque normalmente tú te subes un avión, la gente que no tampoco es tan friki, y te sientas en un avión y no te pones a pensar que hay diferentes marcas, cada uno hace diferente y su estilo es totalmente diferente. Por ejemplo, casi la mayoría están en Europa. Entonces, Safran Seats es una empresa francesa, es uno de los gigantes del mercado y ofrece asientos desde Economy hasta First. Collins Aerospace, que creo que es la de las únicas estadounidenses y la más conocida, diseñan suites, business y first class con las típicas puertitas lo que decíamos, ¿no? Las cabinas que se cierran.
y ellos te hacen todo, también te hacen el sistema de entretenimiento, ellos son muy especiales en ese tipo de productos. Sí, creo que Collins Sí, diseñaron por ejemplo, la Delta One Suite, que fue el primer producto, eso, estilo suite que se de cierra business totalmente, correcto. en Estados Unidos. Tenemos a Recaro, que es bastante conocida, son Ujú. alemanes, están aquí en Europa. Y ellos, lo más potente que tienen es Economy. Ellos sí que hacen asientos premium, como por ejemplo el caso de Iberia. Muchos asientos de Iberia son súper cómodos, la parte de business, pero ellos se especializan más en la parte de volumen. Hacer asientos slim seat, de hecho creo que Lufthansa son todos Recaro, lógicamente. Bueno, Y Lufthansa tiene entre todo el producto Allegris, más bien lo tiene dividido como entre tres fabricantes, me sí, es parece. curioso, ¿no? Pero bueno, yo no me he subido todavía a business en Lufthansa, pero la vez que me he subido con ellos son slim seats durísimos de Recaro de toda la vida. Su nicho no es solo aviación, sino hacen asientos de coches, Sí. trenes también, o sea, todo. Tenemos Thomson Aero, que es de UK, Ujú. desde Reino Unido, Jamco, japonesa, y Stelia, creo que es de Airbus, es Sí, francesa sí, sí. también. Pero bueno, pero cuando si escuchamos lo mejor de lo mejor, casi siempre está detrás un Safran o un Collins, que son las mejores, o sea, las más conocidas, por así decirlo, en el business. Un ejemplo claro, que ahora lo dijimos, es Lufthansa con su nuevo producto Allegris, que cabe mencionarlo, que fue una gran apuesta por Lufthansa, por intentar tener cabinas nuevas en todas las clases. Lo que dices tú, David, un mix de productos distintos, suites, camas largas, asientos dobles, muy bonito la verdad, pero bueno, fue un dolor de cabeza. Creo que en un capítulo lo comentamos, ¿no? Ujú. Que, Sí. que tuvo bastantes retrasos en sus 350 y en los De hecho, 787. me parece que habrá todavía Creo que algún sigue, sí, sí, 787 que todavía no tiene los asientos. claro. Por eso te digo que Lufthansa es verdad que Mm, siendo un producto tan complicado, dividió la fabricación entre distintas empresas y ahora el último problema que tenían era con Collins Aerospace, claro. precisamente en Estados Unidos, que les tenía que entregar asientos de business que no estaban aún certificados o una cosa así, ahora no recuerdo los Sí, detalles, pero bueno, que ha sido fue curioso. todo un problema para, bueno, y luego que los asientos no encajaban en los aviones, o sea, un desastre. Sí, fue justo, fue lo del gobierno de Estados Unidos que no, la FAA no le daba todavía la certificación, entonces tenía que volar con casi toda o sea, la cabina business vacía. Imagínate tú como pasajero ahí encintado todo y es curioso, ¿no? Yo creo que al final, después de tantos años, Ya, les acabará siendo muy rentable porque es verdad que el producto que han diseñado, no, e está incluso chulísimo, ¿eh? dentro de business, tienen 5 asientos distintos. Entonces, bueno, yo creo que les acabará saliendo bien la apuesta que han hecho por... Y es que, claro, la clave de Allegris es que fueron asientos diseñados desde cero para Lufthansa. Sí, eso pasa cuando tú haces algo tan a medida, no sabes que puede, es lo que hablábamos, ¿no? El fabricante te dice ciertas limitaciones, ciertas reglas, lo que puedes utilizar y luego ya lo que la aerolínea quiere hacer es cosa suya. Mm. Lógicamente, pues están en contacto con las especificaciones técnicas, pero bueno, en este caso Alemania, Lufthansa quiso innovar o ir un paso adelante. Yo lo veo muy bien, pero bueno, le salió un poco torcida la situación y ahora pues están perdiendo dinero con algunos aviones. Pero bueno, yo creo que eso va a ir bien, va a Sí, mejorar y simplemente es esperar a que les llegue la certificación pero no sé si otra y ya está. aerolínea se va a animar a en algún momento diseñar tu cabina Correcto. totalmente a medida después de la experiencia de... Es que yo creo que más o menos 8 o 9 años desde que se anunció hasta que empezó a volar Allegris. Sí, correcto. Entonces, ahora, para pasar un poco rápido y ponerlo en perspectiva, una butaca de business un poco más al negocio, a la rentabilidad. Una butaca de business suele ocupar entre 5 a 7 veces el espacio, o sea, que una economy. Es decir, o sea, es abismal. O sea, si las cabinas business pueden generar de 8 a 12 veces más ingresos que por asiento según la ruta y el mix lógicamente corporativo que el economy. Entonces, por eso es como la perla de las aerolíneas. O sea, su producto business, su producto first es lo más importante porque es lo que muchas veces en muchos vuelos es lo que da rentabilidad. Entonces, por eso estamos viendo que más aerolíneas empiezan a recortar el economy o a ponerte más ancillaries como la maleta, cosas extras para poder amortizar la reducción de plazas de economy y también rentabilizarlo más. Entonces,
Aquí, pues, quién gana más dinero? ¿Si la economy o la business? Pues lógicamente mucha gente pensará que por ser más asientos de economy, pues va a ganar más economy, pero en la mayoría de los casos es todo lo contrario. Lo que rentabiliza o lo que da ese extra son las cabinas premium. Entonces, detrás de esto hay dos numeritos que las aerolíneas, no voy a entrar tanto en detalle, suelen mirar con lupa, que es el RAS, que es el revenue por asiento kilómetro ofertado, o el CAS, que es lo que te cuesta el asiento moverlo en el aire, por así decirlo. Entonces, esos son los parámetros que te van diciendo qué tan rentable es una cabina. Lógicamente, pues las cabinas business son más grandes, ocupan más espacio, pesan más, entonces por eso el precio, mucha gente, por eso cuesta más también, porque requiere más cosas, más peso y más de todo. O sea, y el espacio es lo que más vale en el aire. Entonces, Hoy se está empezando a hablar de que economy es Sí. quien te deja, quien te cubre los costes del vuelo y el beneficio, la rentabilidad viene de las cabinas más Sí, premium. lógica, claro. Entonces, ahora lo que quieren hacer es que dicho eso, el asiento economy dé un poquito más. O Ujú. sea, ¿cómo? Pues densificando más las cabinas, haciendo los asientos todavía más ligeros. ¿Para qué? Para hacer que el kilómetro, pues el coste del kilómetro sea más bajo y el revenue pues se mantenga o sea ligeramente superior, ¿no? También hay Entonces, que hablar de las diferencias que puede haber entre aerolíneas, o sea, porque algunas aerolíneas evidentemente tienen un pasaje o una correcto. inclinación mucho más premium. Y por ejemplo, estos son datos evidentemente muy sensibles, qué Sí, porcentaje del revenue viene de unas cabinas y de otras, pero por ejemplo, Delta en Estados Unidos sí publica ese dato ujú. y el año pasado el 47% de los ingresos de Delta venían de las cabinas premium. O sea, es muchísimo. De hecho, en algunas, yo no sé dónde lo leí, que se hablaba de incluso llegar a quitar la pantalla de los aviones en economy y que cada quien tenga su teléfono, se conecte al wifi del avión y se conecte a través del teléfono Bueno, al... hay aerolíneas Ya lo están hay haciendo. algunas aerolíneas, sobre todo en Asia, que son mercados Correcto. de mayor volumen, que, pues bueno, que optan por esa opción. Si no recuerdo mal, Scoot, que es del grupo de Singapur, de la aerolínea Correcto. Singapur, que, pues bueno, que también lo hace. Luego hay una aerolínea japonesa que se llama Zip, con Z, Eso no lo conozco yo. que también es de largo radio con su 787, que también vuela creo que a Nueva York, si no me equivoco, o a Los Ángeles, pero que también tiene ese modelo de asiento. Entonces sí, también es una tendencia que se está viendo, pero yo creo que se está viendo más en territorios De Asia. de Asia y que aquí hay experimentos, pero no tan extremos como eso. Aquí yo creo que, porque lo hemos comentado en otros episodios, hay más tendencia de, porque también está saliendo en algunas noticias, Eurowings, que también está experimentando con esa posible Sí. clase de business. Entonces hay productos incluso dentro del segmento más barato, ¿no? de las aerolíneas low cost, pues que están probando con una especie de producto un poquito más premium. Y bueno, y a ver qué sale, porque realmente hay tendencias, o el mundo no tiene la misma tendencia, hay mercados y cada uno tiene su propio comportamiento, y entonces es muy curioso porque en cuanto a qué está cambiando y qué no, varía mucho por el mercado en el que vayamos. Claro, y la tendencia es eso, lo que comentaba, es a rentabilizar todavía más esa cabina economy y quitar una pantalla, yo no sé cuánto peso Bueno, pueda, American Airlines en lo ha hecho Estados ya, Unidos lo está haciendo claro. para su flota doméstica. Está quitando las pantallas. Y yo creo que eso va a ser, no me atrevo a decirlo, pero va a ser el futuro de muchas aerolíneas que van a, ya cada quien, o sea, hoy en día tú tienes por lo menos tienes bueno, no quiero decir, un Apple, una tableta, Ujú. o tienes un teléfono con una pantalla bastante grande que la puedes colocar en una posición donde puedas ver perfectamente una película y es tu teléfono. Y yo creo Pues a lo mejor que veremos a aerolíneas dando ese paso de que a los sí, asientos, que haya asientos de Basic Economy, por correcto, ejemplo, que no tengan pantalla. Que esa correcto. sea otra diferencia para diferenciar aún más esos productos dentro de Economy. Sí, y para poner un poco en contexto un pequeño ejemplo, Uf, ¿en qué se va a quedar Basic Economy en unos años? pues lo que decía Ryanair, volar de pie, sin nada, o sea, volar de pie, atado hasta los tobillos
Y, y ya está, como literalmente se dice en México, Bueno, un por, gallinero. por suerte las restricciones de las salidas de emergencia por el momento no permitirán ese tipo de producto. Si no, seguro que existiría, ¿eh? Ya, es que hay extremos. Pero bueno, ya para terminar, un ejemplo explicado para ver cuánto equivale una cabina business a todo full economy. Vamos a aterrizar todo esto a bajar un avión en concreto, por ejemplo, un 777, ¿no? Un 777 Emirates, por ejemplo, que tiene 8 suites o first, 42 asientos de business y aproximadamente 300 de economy. Si usamos números redondos para todo esto, pongamos que el asiento de first son 5.000 euros, business unos 2.000, que son ejemplos, y turista unos 400. Es decir, 8 first por 5.000 son 40.000, 42 por 2.000 son 84.000 y toda la cabina premium, por así decirlo, son 124.000 euros. Entonces, ¿qué equivale a esto? Por ejemplo, si miramos a la turista, para llegar a esos mismos números, con los billetes de 400 euros que dijimos, necesitamos 310 pasajeros de economy. Esto nos da una escala de cómo 42 business y la parte first, cómo cubren a 310 personas. Y esto es solo para poner un ejemplo de que te des cuenta de que cuando te subas a un avión veas que la cabina business te está pagando probablemente una parte del vuelo. Te está Entonces, subsidiando parte del correcto. precio de tu billete en Entonces, Economy. bueno, entonces todo esto, después de haber visto un poco más los productos, cómo se decide cuántos asientos, pues pasamos a la parte en sí, lo que te sirven, lo que te ponen, lo que experimentas por pagar estos billetes de Premium y First, incluso también en Economy. Lucas, cuéntanos un poco Pues qué hay sí. ahí. Pasamos a lo divertido, ¿no? No, que todo es divertido, pero realmente esto es, pues sí, después de un poco del recorrido que has hecho tú, David, histórico, y el análisis un poco más técnico de entender cómo funciona el ratio de cabinas, pues bueno, lo que has comentado tú, yo quiero llevar todo esto a un terreno mucho más inmediato, es qué vive realmente un pasajero cuando experimenta un producto, pues Premium Economy, Business, primera clase, etcétera, ¿no? Porque al final todas esas decisiones que hemos comentado, pues desde la densidad de cabinas, los modelos de asiento, los acuerdos comerciales, la historia del producto, solo cobran sentido cuando uno se sienta, mira a su alrededor y piensa, vale, ¿qué me están ofreciendo exactamente por pagar X miles de euros por esto? ¿Cuál es la experiencia de vuelo? ¿No? Que al final pues todo recae en eso, en la experiencia versus las expectativas iniciales que pueda tener el pasajero, ¿no? Entonces empiezo por Premium Economy porque es probablemente la cabina, bueno, y que lo has comentado tú antes, Gerardo, la cabina donde más se nota la distancia entre el nombre y la realidad. ¿Y por qué? Porque unos ejemplos, la Premium Economy nueva de Emirates, por ejemplo, podría haber pasado como una business de hace varios años. Es que el nuevo asiento está Sí, chulísimo. es increíble. O sea, para mí es un pedazo de producto. Bueno, y le da no sé cuántas vueltas a la business europea, por ejemplo. Es probable que en algunos ejemplos llega a confundir, ¿no? Porque está ahí un poco en el límite. Entonces, bueno, porque tiene esos acabados que se ve cuidados, pantallas enormes, un nivel de reclinación que realmente pues cambia el confort de la experiencia del pasajero con respecto a... ¿No se llega a hacer cama ese? No. Y son estos que están inspirados en Mercedes. Exacto, Que dijo justo. Tim Clark que sí, que se habían inspirado en Mercedes. Totalmente. Porque la gente los vio y dijo, esto es Mercedes. El Y asiento, él dijo, sí, tío. El asiento, justo, es lo que iba a comentar, es exactamente igual al asiento de un coche de alta gama como puede ser el de Mercedes, ¿no? Pues bueno, entonces aquí la diferencia de esta Premium Economy de Emirates pues es todo esto que comento y que además con un nivel de reclinación que pues también cambia en cuanto al confort. En cambio, tenemos otros productos, como es por ejemplo el de la aerolínea Aeroméxico, llamado AM Plus. Yo lo que sí debo comparar con respecto a la de Emirates, obviamente, es un buen ejemplo porque ellos pues lo venden como si fuera una Premium Economy, pero realmente es una turista mejorada y es pues un poquito más de espacio, prioridad en el embarque, pero sin esa ambición aspiracional que se espera cuando pagas más que por un billete de turista. Y esta diferencia ilustra perfectamente lo que decías tú antes, que es que pues, puede ser una gran oportunidad de valor la Premium Economy, pero en muchos casos muchas aerolíneas deberían llamarlo más bien Turista Plus que una Premium Economy. Yo aquí me atrevo a hablar porque lo he probado. A ver, cuando estás pagando un 40% más
o 30% más Es que un economy, sí. y te dan la misma comida en plástico y los cubiertos, el típico cuchillo de plástico, los cubiertos También, de metal. buah, Bueno, ese fue mi caso, no sé si ha mejorado. Y los asientos, el pitch, igual y eran, no sé, 5 pulgadas más. Sigues viendo el de adelante, el de al lado está pegado a ti. No tiene sentido, lo dices tú, llamarle Premium Economy, porque eso es un Turista Plus de toda la vida. Exacto. Y no puedes cobrar esa diferencia tan abismal. Es el juego de expectativas. Tienes que, creo que es justo el name del producto genera las expectativas, porque mucha gente enseguida, en el top of mind de su cabeza, ya enseguida asocia Premium Economy con un Premium Economy de otro tipo de aerolínea. Entonces, cuando tú lo llamas igual, ahí es donde las expectativas, el cliente, el pasajero, espera algo por lo menos similar. Quizás no lo mismo, pero algo más o menos similar. Entonces, ahí es donde esa insatisfacción pues, puede suponer una mala opinión por parte del pasajero. Por eso el producto se tiene que especificar bien más hacia un Turista Plus que una Economy Premium. no, yo creo que tú como pasajero tienes que pensártelo bien si estás dispuesto a hacer ese upgrade en función de la aerolínea. O sea, yo en Emirates, por ejemplo, seguramente no me lo pensaría. Si tengo la opción de pasar de Economy a Premium Economy, pero es verdad que hay en aerolíneas que, lo que has dicho tú, Sí. la tarificación es tan distinta por una diferencia tan pequeña Ujú. en el producto que es que vas a salir bastante decepcionado. Claro, si te da la misma comida que los de atrás, simplemente eso ya te dice mucho que no hay una distinción entre un producto y el otro. Entonces, si vas a volar por Aeroméxico en alguna ruta de largo recorrido, pues piensa Y que no bien. les costaría tanto porque podrías pensar, Claro, escoger la comida de business, por ejemplo, y ponerla en aluminio, en... o sea, sí, no, sí, pero cubierta de aluminio. oye, que no es tanta life, que por ejemplo es lo que tiene, que has mencionado el ejemplo de Iberojet, pues a Claro, ver, igual te lo traen en una bandeja ahí todo cubierto con un poco de aluminio aluminio tal, pero, y pero, pasta o pollo. O pero sea, la comida sí que es distinta. claro, exacto. Pues bueno, sí, es un poco el juego Ah, de yo creo que expectativas. espabilarán porque es verdad que el Premium Economy es un segmento en que hay cada vez más competencia y seguramente tendrán que adaptarse. Y es una cabina, bueno, perdón que te interrumpa, creo que no lo mencioné, pero es una de las cabinas que ahora mismo está siendo más rentable versión Sí. precio-calidad. Emirates lo dijo que Premium Exactamente. Economy les está generando muchísima Va que vuela. rentabilidad. Ujú. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esas diferencias pues dicen que hay mucho desarrollo ya no solo a día de hoy, sino a futuro en esa cabina, por las diferencias que hay incluso entre la concepción del producto entre todas las distintas aerolíneas del mundo. Pero a nivel cuantitativo, a nivel medio, el salto real llega en business, ¿no? Porque hoy en día hay business pues, en muchas aerolíneas que superan a muchas primera clase de hace 15 años también. Y un ejemplo clarísimo y que ha recibido muchísimos premios y que también lo hemos comentado en un episodio de hace algunas semanas, es la Q-Suite de Qatar Airways, que pues, con su puerta completa, que fue de las primeras, las paredes altas, iluminación cálida y la posibilidad de juntar pues, 4 asientos para formar un pequeño salón privado. Es un nivel de privacidad muy por encima del estándar del mercado de esa clase business. Pero al mismo tiempo conviven cabinas de business pues un poco más antiguas, que no tienen puerta, con asientos expuestos y un planteamiento un poco más clásico de hace unos años. Entonces, pues bueno, todo esto explica por qué dos billetes llamado business pues pueden dar experiencias completamente diferentes, pero yo creo que es más que nada un tema de ponerse al día a nivel tecnológico con la actualidad de un poco de la experiencia del pasajero. El de Q-Seat que tú dices es el que tiene los asientos de frente Sí. o sea, que van volteados, pero se puede abrirla y, o sea, pues hablar entre 4 personas en un Sí, mismo sitio, ¿no? sí. Está muy pensado familias. Por ejemplo, o sea, Qué la chulo. Publi de Qatar Sí. te muestra, por ejemplo, una familia. También Buah. te muestra pues una reunión de negocios en una mesa, pues como si aquí hubiese una cuarta persona y pues eso, los Es asientos como ir en el tren. se giran, eso, los asientos van girando y entonces pues puedes Qué guapo. para comer, para una reunión, para... Qué sí. chulo. Sería interesante ver cuánta gente realmente utiliza ese Q Suite como tal, pero bueno, que tengan la posibilidad
También es verdad que eso no les limita que se puedan utilizar como 4 asientos independientes. Claro. Entonces, esa es la flexibilidad yo creo que tiene ese producto. Pero sí que sería bastante interesante saber en la práctica cuánta Y el gente precio, llega el a... precio que tiene tener esos 400 conjuntos, no sé, ha de ser elevado. No sé si lo No, tienes a mano. no lo tengo, pero creo que lo que mencionas tú es muy importante también hoy en día en la cabina business, como comentabas antes con lo de Allegris, que tiene 5 tipos de opciones distintas de producto business. Creo que es muy importante esto y es una tendencia hoy en día sobre el producto business, que en función de tus necesidades se adapte lo máximo a ti, porque ya estás pagando un precio considerable, pues que por lo menos se adapte un poco más a lo que tú estás buscando, Y ¿no? además, eso, nuevas oportunidades para rentabilizar cosas, porque lo que está haciendo Lufthansa es que todos los asientos que tienen ventana son más caros, por ejemplo. Se los llaman window seat. Y entonces, igual que te cobran más por el pasillo o la ventana en economy, pues ahora en business, antes comprabas business y todo estaba incluido. Ahora ese business también se empieza a segmentar. Luego ya cuando entramos un poco en la experiencia de business, yo creo que para mí, por lo menos lo que se aprecia como la personalidad clara de la aerolínea, es cuando entras en el avión, es ese neceser de bienvenida, porque es una declaración de la identidad de la aerolínea en muchos sentidos. La experiencia de vuelo empieza cuando entras en el aeropuerto, ¿no? Pero ya cuando estás en el avión, cuando ya dependes al 100% de la tripulación, de que estás en control absoluto o dependiendo totalmente de tu experiencia de otras personas de la aerolínea, que ahí es cuando ya te dejas llevar. La declaración de esa identidad de la aerolínea viene en ese neceser, ¿no? Que es lo que famosamente se llama pues como el amenity kit. Entonces, ese amenity kit, pues bueno, ese neceser pues está compuesto de muchísimos productos, dependiendo de la aerolínea, y normalmente las aerolíneas colaboran con marcas, distintas marcas muy reconocidas a nivel mundial, para hacer ese co-branding y poder enganchar o dar una sensación al pasajero de que pues de ese neceser no son productos de la aerolínea en sí, sino que además se te está ofreciendo un lujo porque es un co-branding con una marca pues de alto standing, ¿no? Entonces voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, Qatar colabora con la marca de lujo francesa Diptyque, Emirates con Bulgari, Cathay Pacific, la aerolínea de Hong Kong, con Banford, Singapore Airlines utiliza Lelabo en Business y La Ligue en First, Virgin Atlantic apuesta por Ren Clean Skincare y Delta mezcla artesanía mexicana con cosmética premium, ¿no? Dependiendo. Me gustó lo último. No, a ver, pero eso también yo creo que debería ser una tendencia más marcada en que los productos a bordo reflejen parte de la cultura del país. O sea, por ejemplo, en KLM, que siempre, pues al final del vuelo, pues te regalan El estilo la waffle, ¿o qué? casita. No, Eso es justo algo la que... casita. Bueno, Justo pues, lo voy a comentar porque o sea, está chulísimo. Por poner algún ejemplo más, United, Polaris, se centra en la narrativa del descanso y colabora con la marca de Therabody. Detalles pequeños, pero muy simbólicos porque es esa declaración de la identidad de la aerolínea. La gastronomía en business también es otro de los grandes diferenciadores. Emirates sirve cafés Lavazza, que están, la marca italiana, diseñados específicamente para la altura, y vinos seleccionados para mantener pues, cierta estructura, ¿no? en el aire. La aerolínea turca Turkish pues lleva un flying chef, un chef a bordo, donde pues bueno, te sirve... Qué buen trabajo, ¿no? Pues la experiencia, sí, la verdad que sí. Pues bueno, pues tienes esa experiencia premium de que tienes un chef que te va sirviendo, ¿no? Pero yo creo que aquí, aparte, la mentalidad de la gente que suele volar constantemente en business ya es mucho más crítica con ese tipo, esas cosas que dices tú, los amenities. Yo creo que ya se deben a juzgar entre una marca y otra. Bueno, nosotros que hemos volado poco en business y pues un amenity de, ya que lo que sea, la marca que sea, pues te sorprende mucho, pero esa gente suele tener como más crítica a qué te dan, ¿no? Entonces, justo. forma de ver la vida. Totalmente. Luego, por si vamos a más ejemplos de gastronomía, por ejemplo, la aerolínea de Singapur ofrece tés, la marca premium de Singapur, que se llama TWG, desarrollados exclusivamente para la aerolínea, ¿no? Swiss integra pues, esos chocolates Sprungly como parte de su identidad. La aerolínea ANA apuesta por un kaiseki japonés acompañado de sake Dasai 23, que puede costar entre los 70 y 90 euros en precio retail en tierra. Y, por ejemplo, pues United Polaris refuerza su posicionamiento
con carta de vinos curada por Doug Frost, que es uno de los profesionales del mundo, que es a la vez máster sommelier y máster de vino. Entonces, ¿por qué pongo todos estos ejemplos aquí? Pues porque realmente la comida no es solo comida, es un mensaje de, pues, igual que el neceser era una declaración de identidad, es la gastronomía en muchos sentidos es una declaración de intención de yo te voy a demostrar que el lujo va asociado a unos conceptos míos propios y cómo se adapta a cómo yo veo pues la experiencia del pasajero a lo que representa mi marca en sí, ¿no? Yo creo que es de la parte de la experiencia business, la comida está en un porcentaje muy alto. Eso iba a decir yo, que del producto soft me parece que la Po- comida tiene que hacer fácilmente Si no un hace match, 60% de la experiencia. iba a decir 70, pero si no hace match, todo O sea, lo demás se a derrumba. ver, porque luego en la comida, luego cuando la combinas con el servicio, o sea, cuánto ha tardado, en qué estado ha llegado la comida, tal, pues es verdad que subirá muchísimo más. Claro. Pero, y luego estaría, por ejemplo, el amenity kit y demás. Pero yo creo que en general se le da más valor a que la comida esté buena que el amenity kit Sí. sea de X o Y, Otra por marca, ejemplo. correcto. De hecho, Porque es lo que me voy a quedar, es lo que vivo. Sí, exacto. De hecho, hay colaboraciones en cuanto a gastronomía muy curiosas, creo que es Delta, si no me puedo estar equivocando, que tiene una colaboración con Shake Shack, donde... Lo vi, sí. Lo más se- americano del mundo. ¿Qué americanada, tío? Pero- Qué rico. Pero, exacto, justo, lo has dicho tú, ya el pasajero le da igual, le da igual entre un filet mignon o un Shake Shack, dice, yo realmente no... Quien no lo conozca, eso, explícale un poco Pues, qué Shake es Shack- la hamburguesa. Shake Shack es una cadena pues una hamburguesería muy famosa en la costa este de Estados Unidos, que realmente es muy famosa. Esa colaboración con Delta, ¿por qué lo hace? Porque hay muchos pasajeros que realmente tampoco tienen un conocimiento gastronómico o no lo priorizan. en Es su Estados Unidos. Bueno, pero es muy interesante porque ellos se adaptan muy bien a su público. No, vamos, lo han hecho perfecto y además es que tiene una demanda tremenda y la gente queda contentísima. Exacto. Y además a Delta, si piensas cuánto le costará la hamburguesa de Shake Shack versus cuánto le costará pues Filet el menú de eso, de filet mignon, pues es que, vamos, yo creo que le saldrá rentable y la gente sale más contenta con su hamburguesita y tal. Además, quienes las han probado dicen que están muy buenas, o sea, que sabe bien, que se mantiene el sabor, la esencia de Shake Shack. Y bueno, Creo que lo tienes que pedir sí, hay que antes. preordenarlo. Exacto, pero que también es muy curioso y es un claro ejemplo de cómo la aerolínea se adapta a su público de una manera exitosa en Sí, este caso. no, si la gente quiere burgers, le ponemos burgers. Idea millonaria para Spirit, para que refloten. Idea Shake Shack. In and out, ¿no? Que In and out. Buah, tío, pues ojito, son tonterías, pero que a la gente le pones una burger ¿En Spirit? en Spirit y se vuelven locos. Pues esto, si Spirit lo hace, que conste que aquí que nosotros lo hemos ideado y que queremos nuestra parte. Dejamos la cuenta abajo para Sí. el Iván. Bueno, pues también lo que comentabas tú antes, David, que es que en business también surgen pues detalles icónicos muy propios de cada aerolínea y justo el ejemplo que has puesto, el de KLM, que se entrega sus casitas de Delft, pues bueno, una por vuelo. Y hay coleccionistas que llevan décadas reuniéndolas todas y algunas ediciones especiales incluso alcanzan cifras muy altas en subastas. Es un claro ejemplo de que también cómo diferenciarse un poquito a través de simplemente un pequeño objeto coleccionable, ¿no? En Iberia tenemos el salero y el pimentero que son meninas, por ejemplo, pero es algo que falta, yo creo, en otras aerolíneas, más esa identidad o los menús que estén aún más inspirados en el país, creo que es algo que se valora al final. Por poner otro ejemplo, la aerolínea de Taiwán, que hemos mencionado antes como que era la primera que sacó Premium Economy, pero en este caso en Business, EVA, la aerolínea, perdón, destacó por su colaboración con Sanrio hace unos años, tematizando parte del servicio en torno a Hello Kitty. Entonces, dejando una huella enorme en el imaginario de muchos pasajeros. Entonces, a día de hoy incluso, muchísimos pasajeros reconocen a esa aerolínea, asocian a esa aerolínea a través de ese co-branding con Sanrio, ¿no? Y Hello Kitty. Pero bueno, todo esto prepara al viajero para lo que llega antes realmente del vuelo, que
que pasa a la gastronomía, pero realmente hay la experiencia de vuelo empieza antes y es con los famosos lounges o las salas VIP, como así se dicen, ¿no? Te van preparando el terreno. Te van preparando, ¿no? La experiencia de vuelo en muchos casos es justo cuando en tu primer paso en el aeropuerto ahí empieza tu experiencia business, ¿no? Pues por poner algunos ejemplos de salas VIP o lounges, en este caso, bueno, es lo mismo, pero en español e inglés, en Doha, Qatar Airways ofrece un espacio monumental, silencioso y con cocina a la carta. Turkish Airlines tiene en Estambul un lounge gigantesco con panadería propia, cocina en vivo y zonas temáticas. Cathay Pacific en Hong Kong apuesta por un diseño minimalista que transmite calma y con su muy famoso Noodle Bar, que se ha convertido en todo un icono de la aviación. Y bueno, que cada lounge a su manera marca un anticipo del tipo de experiencia que te espera a bordo, ¿no? Y esto es muy importante, que haya una consonancia, que haya pues, bueno, un poco storytelling entre el lounge y que sea más o menos similar a lo que te vas a encontrar en el avión, ¿no? Es un producto que ya viene de largo, o sea, el primer launch, hablamos de American Airlines que crearon Sabre, pero también fueron pioneros con el primer launch de aerolíneas, que era por invitación en aquellos años, y era lo que llamaban el Admirals Club, que fue en el aeropuerto de La Todavía se Guardia. llama así, ¿no? Sí. En el aeropuerto de La Guardia, como ese producto para sus viajeros más leales y más importantes. Qué chulo. Sí, eso ha ido escalando. Aquellos años buenos en que a los lounges no entraba... Bueno, que esa es una tendencia que también por eso se han creado como salas separadas para los pasajeros de First, porque los lounges hoy en día pues se han convertido en... Sí, se han democratizado también, al igual que se democratiza todo. Sí, con lo bueno y lo malo que trae, por supuesto. Efectivamente. Y luego, pues he hablado de los lounges de business, pero luego están también los lounges de primera clase, los de First. Y es que ahora pues entro a otro producto mucho más lujoso, ¿no? Que es, pues bueno, el producto de First, donde el viaje empieza también en tierra, pero con una experiencia aún más lujosa. Y el claro ejemplo, y el mejor ejemplo en muchos sentidos, es la Première d'Air France en París, considerado por muchos pues el lounge más lujoso del mundo. Desde que llegas te reciben en el aeropuerto, te acompañan, te llevan a un restaurante dirigido por chefs con estrella Michelin, te ofrecen salas privadas, tratamientos de spa de la marca Sisley, que es una marca de lujo francesa, y un nivel de privacidad completamente extremo. Y cuando llega el momento de embarcar, un coche privado de alta gama te lleva directamente al avión sin tener que pasar pues, por el procedimiento normal, incluso... Sin mezclarte con... Sí, bueno, sí, básicamente. Porque ya vas a ese nivel, ya vas... Además puedes elegir si quieres ser el primero en embarcar o el último, También. en función de Lo que si sea. quieres pasar más o menos tiempo en el avión. Lo que tú quieras, sí. Sí. Entonces, cada aerolínea tiene su propia versión de primera clase. Pues en el caso de Qatar tiene el Al Safwa Lounge. Es una sala que, si la ves en imágenes, parece... La entrada es monumental, es casi museístico. Lo ves con la típica imagen, pues tiene un chorro de agua que cae, que no ni salpica, es increíble. Muy guapa. Y luego, pues... ya en Europa tienes la terminal de primera clase de Lufthansa en Frankfurt, que en sí misma funciona como un mini aeropuerto independiente, pues con control privado, restaurante, baños privados con bañera y también, al igual que Air France, pues traslado al avión en coche privado. De hecho, no sé si lo vas a comentar, pero hay aerolíneas que van por ti a tu casa. También Sí, el chofer. el Sí. chofer en Emirates puedes solicitarlo y que te viene a buscar. Incluso aquí, no solo en Dubái, sino que aquí Sí, donde... Swiss. Creo que es Swiss. Sí, también Swiss lo tiene. Sí, Bueno, sí. es Lufthansa, el grupo Lufthansa. No, en muchas aerolíneas. Lo que pasa es que Emirates ya para business tiene la opción. Van por ti en helicóptero, ¿no? También van por ti. Seguro se puede también. A ver, Todo se puede. todo se Con puede. dinero todo se Todo puede. se puede. Yo creo que esa es la reflexión importante. Y bueno, dentro de este mundo exclusivo, pues también aparecen detalles únicos, como los patitos de Lufthansa, que solo se entregan en la terminal de primera clase y un patito, sí, y que se ha convertido en objetos de culto, al igual que las casas de business de KLM. En el caso de Lufthansa se hace en primera clase y solo te lo entregan en la terminal de primera clase. Es también un objeto de culto de lujo que, si lo veis en internet, hay algunos que se venden por encima de los 100 euros ¿Qué un dices? patito. Sí. Entonces, bueno, Solo por traer un patito ya
Sí, es un objeto coleccionable, igual que puedes ir Pero igual que venden los amenity kits y de todo, o sea que claro, todo es para el friki de la aviación. Justo. Qué loco. Pues bueno, una vez a bordo, la primera clase se convierte en un hotel boutique en el mismo aire, ¿no? Emirates, pues lo hemos comentado, desde sus suites cerradas con minibar y ducha en el 380, Singapore con sus suites que ofrece asiento y cama completamente separados, ANAC, que tiene una cabina sobria y precisa, muy japonesa, pero respetando ese ultra lujo japonés. Creo que vas en el suelo, ¿no? Vas sentado en el suelo. Sí, no, para nada. Y Lufthansa, que combina pues, lo que hemos comentado con su cabina Allegris, su asiento con un servicio extremadamente pulido, ¿no? Lufthansa, hablando de que has hablado de la Q-Suite, y Sí. Lufthansa también como parte de Allegris tiene esa posibilidad de combinar asientos para formar suites. En business, la primera fila, los dos asientos de en medio, porque es 1, 2, 1, pues esos dos asientos de en medio se pueden unir para crear, por ejemplo, una suite. Pues, con dinero, lo que tú quieras. Pues bueno, también la gastronomía en primera clase es un ritual. La mesa se monta como en un restaurante gastronómico de lujo. Y algunos ejemplos de productos que se puedan servir en esta primera clase, pues Emirates sirve Dom Pérignon, que es el champán de lujo francés. Qatar ofrece también el champán de Krug, Grand Cuvée. Singapur ha incorporado Laurent Perrier Grand Siècle. La aerolínea japonesa JAL incluye whiskies como el Hibiki Harmony. Etihad ha servido Perrier Jouet Belle Époque. Y ANA combina su menú con Dasai 23 o Dasai Beyond, que puede superar también los 300 euros en tiendas. Y Swiss, en cambio, también destaca con su Connoisseur Experience, donde sirve platos estacionales en mini cocottes, que son mini cacerolas, inspiradas en la cocina alpina. Y es que el lujo en aviación no depende del nombre de la cabina, realmente depende de la coherencia de toda la experiencia en sí. Donde dos billetes pueden decir business o premium, economy o incluso primera clase, pero una aerolínea puede darte algo que se siente como primera clase y otra algo que simplemente cumple. El verdadero lujo está en bajarte del avión y decir esto sí ha merecido la pena. Y es básicamente ese juego con las expectativas. Simplemente total. subirte a una aerolínea en Latinoamérica largo recorrido en primera clase a una de Middle East, incluso alguna del norte de Europa, y se ve la calidad a primera. Totalmente. O sea, ahí lo que comentas, tu conclusión se ve marcado entre las aerolíneas de Latinoamérica, Sudamérica, contra algunas, bueno, las americanas están como en medio, ¿no? Sí, Están empezando a despertar. Sí, pero el servicio no se... El producto No, el servicio puede ser bueno, el asiento, pero van todavía bastante rezagados en tema Correcto. comida, catering y el servicio a bordo. Evidentemente, pero ya es algo cultural, que también al final eso depende de las expectativas de cada uno. Alguien puede preferir, por ejemplo, el servicio muy profesional de Swiss o más bien el trato más cercano que pueda tener, no sé, alguna otra aerolínea que por su cultura Brasileña, pues, latina, se acerca, con ese toque latino. Al final es cultural también en muchos sentidos y que también eso marca yo como pasajero que prefiero, porque habrá quien prefiere que le hablen de usted todo el tiempo muy correcto, Por favor. y otro preferirá el servicio americano de hey, how are you? Welcome. el lujo no tiene una definición clara en sí. Bueno, sí, en el diccionario tiene una definición clara, pero en cuanto a experiencia varía mucho de la región, incluso del mismo país. Entonces ahí es donde las expectativas, las aerolíneas tienen que marcarlas o identificarlas muy bien con el pasajero promedio Y yo creo que vuele con también ellos. el nombre que ha creado ya cada aerolínea, por ejemplo, Emirates, siempre se va a asociar, aunque sea economy, igual está visto como un producto un poquito más de lujo que, pongámosle, pues Lufthansa. O sea, si a la gente, a cualquiera le preguntas, ¿qué crees que estará mejor? ¿La economy de Emirates o la de Lufthansa? Es puro Y seguramente, posicionamiento. porque eso es posicionamiento de No marca pagaron, al final. no han pagado, o sea, Así está que pagado. se han ganado, pero yo creo que precisamente porque la gente ha asociado con Emirates los shower spas, el bar, este tipo de cosas. Entonces, aunque no conozcan el producto de economy, dicen, tío, tiene que ser mejor, seguramente. Claro. Entonces, bueno,
Para terminar, vamos a analizar 5 tendencias muy claras entonces que tenemos respecto a los productos premium. Y la primera es los vuelos ultralargos como un producto exclusivo. Y aquí quiero poner el ejemplo de Qantas, que con la ruta de Sydney a Nueva York, que es una ruta que aunque creamos que ha estado vigente siempre, en realidad ha ido y venido a lo largo de los años. Ahora mismo esa ruta se opera con una parada en Auckland, en Nueva Zelanda. Sí. Cuando llegue el Project Sunrise en 2027, que será el vuelo directo, los ejecutivos de Qantas han dicho que la opción con conexión en Auckland se va a mantener y ese va a ser el vuelo más accesible, mientras el directo, el Nueva York-Sydney, que hablamos de unas 19 horas, va a ser la opción premium. Así que bueno, es un ejemplo interesante de cómo esos vuelos ultralargos también son sinónimo de un producto premium, porque te ahorran tiempo y al final pues las conexiones en general pues son estresantes. También es como la primera fase de un producto, ¿no? Un early adopter, ¿no? Sí, bueno. De que los primeros que opten a esos vuelos ultra largos pues tienen que pagar pues por ser los primeros en esa fase, digamos, tecnológica de esos vuelos ultra largos. Singapur ya lo hace, ¿no? No tiene más Premium Economy que... Sí. Es todo Premium Economy Business, ¿no? Sí. Fueron los pioneros. Pero de momento, claro, por eso quizás te puede tarificar algo más caro. En el momento que eso se vaya, pues con la famosa palabra, democratizando, y se vuelva ya algo común, esos vuelos ultra largos de 20 horas, ahí ya veremos cómo pues los precios van bajando y se van adaptando más al público más general. Sí. Pues otra tendencia muy clara y de la que hemos hablado aquí es cómo está desapareciendo esa primera clase en la mayoría de aerolíneas para darle espacio al producto business. Ya New Zealand, SAS, Delta, United, Qatar han quitado el producto de primera clase y se han dedicado a mejorar el producto de Una fusión. business. Es como una fusión. Porque yo creo que el First, aunque sí es bastante rentable, pero también es bastante costoso. O sea que, Sí. por eso, por ejemplo, la residencia no está en todos los vuelos. Bueno, igual que la Premier, al final, que es un producto escogido para rutas muy específicas. Correcto. Porque, bueno, y además de que se sabe que no se llena siempre este producto. Entonces, bueno, es verdad que aunque hay aerolíneas como Lufthansa, Emirates, Singapur y Air France, que siguen invirtiendo en el producto de First, es porque tienen acceso a mercados muy premium que sí son capaces de pagar el precio y buscan la exclusividad de First. Entonces, bueno, vemos esa tendencia clara de eliminarla, pero ahí donde existe, que sea cada vez mejor. Es lo que has dicho, que business es a día de hoy lo que era First hace unos años realmente, lo que hemos estado comentando. Tiene todos los beneficios y todas las comodidades de lo que significaba First hace unos años. Sí. Luego, claramente, la tendencia de ese Premium Economy que sigue creciendo, las aerolíneas le van a seguir dando ese impulso claro al producto de Premium Economy. Veremos como cada vez más porcentaje de la cabina se dedica a esta nueva clase. Y luego lo que tú has mencionado, cabinas especializadas por ruta. Un mismo avión, una misma configuración no vale para todas las rutas. Eso, los vuelos más de negocios, pues evidentemente tienen un enfoque más premium. Los vuelos más de vacaciones, pues un enfoque más en la clase turista. Y esto, que para las aerolíneas también es complicado, porque para ajustar su flota, porque entonces el avión que vuela a Ciudad de México a lo mejor no es el mismo que puede volar a Dubái, porque el de Dubái tendrá una configuración mucho más premium. Y para las aerolíneas eso, ajustarlo, es complicado porque añade una complejidad. Es justo lo que iba a comentar. O sea, que el avión de Emirates que sale de Barcelona a Ciudad de México no tiene el mismo lujo, tiene la cabina business antigua, la que no se cerraba, la que iba abierta. ¿Por qué? Pues el latinoamericano no te va a pagar esos precios. O sí o no, pero no suele ser un mercado... O no va a valorar tampoco... No es un mercado atractivo para ellos. O que
producto business antiguo es mejor que el producto business de las aerolíneas de México. Claro, Eso. entonces es suficiente. ¿Sí? Eso No, también. Eso no también tiene es que verdad. ser el súper mejor, solo Tal tiene que cual. ser mejor que lo que ya hay. Que, bueno, lo dejemos ahí. Eh, Y nada, para cerrar vamos a hablar de un ejemplo muy particular y porque hemos Sí. mencionado ese BA1, ese vuelo que iba de London City a Nueva York en un avión pequeñito y a día de hoy aún existe ese modelo de la mano de una empresa francesa, una aerolínea francesa que se llama La Compagnie, que opera únicamente 2 aviones, una 321neo, en una configuración de 76 asientos de business. No hay economy, no hay premium economy, no hay nada. Y entonces, bueno, lo que nos demuestra este servicio es que sigue habiendo una demanda suficiente para sostener un modelo totalmente premium. Es verdad que hablamos que son 2 aviones, o sea, Claro. que es realmente nicho. Tenemos pasajeros dispuestos a pagar más y no solo empresas, o sea, gran parte de la clientela son viajeros de ocio que buscan una experiencia mejor que en vuelos largos. De hecho, si viendo reviews en YouTube sobre la compañía, es muy habitual, por ejemplo, ver a familias volando en la compañía por el estrés, por la disminución del estrés que significa un vuelo más privado. y todo eso se paga. Por supuesto. Pues vemos que hay un hueco de mercado que evidentemente las aerolíneas grandes no están atacando porque, bueno, no pueden adaptarse a... Seguramente sería muy complejo tener aviones configurados todo con business. Claro. Es verdad que Singapur los tiene en ese, por ejemplo, en ese Nueva York, Singapur, pero es algo muy especial y es una ruta que tiene mucha demanda. Claro. Que ya está aprobada. Me digo que 18 horas o 17, no sé cuánto haga, en un asiento de economy, te vas a querer... te Aunque estresa más el pasajero. Project Sunrise va a claro. tener asientos de economy, Buah, así que... Eso es un experimento, ya lo dijimos en su momento, de personas, de estrés, de... You name it. Pero Sí, bueno, así que por resumir, en los años 40, volar en sí era el privilegio. Muy pocos tenían acceso a volar. En los 60 ya llegó el 707, democratizó el vuelo y nacieron esas clases. Con la llegada luego en los 70 del 747 ya abrió el mercado a mucha más gente y permitió segmentar porque simplemente teníamos más espacio en los Sí. aviones. Ya para los 80 nacía esa business, 90s, 2000 y hasta este día vemos la tendencia de cómo Premium Economy crece. First se está transformando básicamente en un hotel y business en una suite. y economía en un gallinero. Y economy en una opción cada vez menos confortable, Pero con menos cosas. seguramente. Con más extras a pagar para poder rentabilizar. Pero Sí. bueno, ese Así es el que futuro. sí, los próximos años yo creo que prometen definitivamente mantenernos entretenidos con los cambios que vayamos a ver, eso, productos más personalizados y experiencias cada vez más exclusivas también para Sí. quien las pueda pagar. Y Economy no va a desaparecer, Economy va a seguir, pero o sea que no nos queremos, que nadie se quede con esa idea. Economy va a seguir siendo esencial para las aerolíneas, pero desde luego que el foco va a estar en cómo mejorar los productos premium que al final producen más rentabilidad. O sea, Economy ya sabemos lo que hay un poco. Creo que en Economy se seguirá apostando por la personalización, ¿no? De cada vez dentro de los estándares de calidad de ese producto, pues que el pasajero pueda seguir personalizando y adaptando ese producto, que puede ser más básico que el resto de productos, pero por lo menos que sea lo más adaptable posible a sus necesidades de ese producto. Lo has dicho muy bien, ¿eh? En Gracias. vez de decir pagar a, extras. Bueno, creo que al final todo va con si tú quieres un producto básico, lo puedes tener. Claro. Si tú quieres un producto básico que se adapte un poco más a tus necesidades, también tienes esa opción. Es la cuestión de la persona, que en este caso la jurídica, la aerolínea que te lo vende, que tú por lo menos tengas accesible esa opción. Si tú no la tienes, al final tú te ves más restringido porque dices, estás pagando por cosas que quizás no quieres o por cosas que necesitas. Entonces ahí ese juego, ahí es donde las aerolíneas también tienen
mucho margen para poder seguir adaptando la experiencia más al pasajero. Y si alguien que nos escucha en Spotify o nos ve en YouTube tiene algún comentario sobre su experiencia volando en business o en alguna clase que hemos mencionado, pues que nos lo deje así como a menudo comentario y compartir cosas interesantes y ver sus experiencias De también. los comentarios aprendemos mucho. Exactamente. La AM Plus de Aeroméxico, para ver si tenéis la misma opinión que Gerardo. Sería bueno, Igual fuera de broma, sería bueno ver los comentarios sobre la M Plus en Sí, este caso yo en lo veo. México, porque es un caso y un ejemplo estupendo que nos has dado para ver esa diferencia, ¿no? Entonces, David, no sé si nos vas a comentar algo más. No. Si os ha gustado este vídeo, recordad suscribiros, activar las notificaciones y por supuesto dejarnos un like que no cuesta nada. Sí. Estamos cero. Eso no es un auxiliary por el momento. Pero nada. Y nada, estamos también en Spotify, como has dicho. Y nos escuchamos en la siguiente. Vale. Eso es. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta la próxima.